Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com, bienvenidos. A continuación nos acompaña Emilio Carrillo en este espacio que se ha titulado Reflexiones conscientes a la luz del año que termina. Emilio Carrillo es divulgador en temas de experiencias vitales, de conciencia. Centra su atención en la filosofía, la historia y sobre todo la espiritualidad, campos en los que ha impartido multitud de conferencias. Antes de empezar con él, te quiero recordar a ti que nos acompañas que puedes disfrutar de este mismo contenido por medio de Mindalia Radio Voz, donde te estamos ofreciendo a diario 24 horas de información consciente. Y si quieres ir allí, solo tienes que teclear www.mindaliaradio.com. Dicho esto, tenemos la dicha de darle la bienvenida a Emilio Carrillo una vez más a Mindalia. Emilio, bienvenido. ¿Cómo estás hoy? Hola Mirna, encantado de saludarte, encantado de saludar también a todos los amigos y amigas de Mindalia Televisión y me encuentro muy feliz de poder compartir con vosotros y con vosotras y además en estas fechas tan especiales del año. Fechas definitivamente especiales, Emilio, y fechas en las que vale mucho la pena hacer recuento, hacer balance y ha sido un año particular, bastante particular. ¿Qué podemos, desde tu perspectiva, resaltar en relación con los últimos meses? A mí me gusta particularmente siempre resaltar un poco el crecimiento, pero tú, ¿qué es eso que viene a tu mente cuando hablamos de cerrar un año, sea este o sea cualquier otro? Sí, ciertamente Mirna, el 2020 será un año que nunca olvidemos. Ha sido un año francamente especial y además con la singularidad de que no ha sido especial solo para cada uno, que lo ha sido, sino que ha sido un año muy especial colectivamente y que además esa colectividad ha abarcado al globo entero, al planeta entero, a la humanidad entera. Y es muy importante tener en todo lo que vamos a compartir de tu mano, tener muy presente como telón de fondo que mucho más importante que el qué es el cómo vivimos ese qué. El cómo mucho más que el qué. Eso es muy importante, porque ciertamente cuando analizamos lo que ha sido el 2020, cuando oteamos la mirada de lo que de una forma racional puede ser el año 2021, pues bueno, podemos encontrarnos ante muchos hechos que desconciertan a nuestra mente, que nos alteran y nos turban emocionalmente, pero hay que tener muy en cuenta que el quid de la cuestión no es tanto en el qué pasa, sino en el cómo vivimos el qué pasa. Y ahí coincido plenamente con lo que tú has apuntado. El cómo vivimos el qué, todos los acontecimientos tan tremendos, tan especiales que estamos viviendo, si ponemos el acento en el cómo lo vivimos, sin duda ninguna, estamos ante una magnífica manifestación y plasmación del gimnasio de la vida. La vida como gimnasio. La vida como gimnasio para, a través de las experiencias, a través de las vivencias, crecer personalmente, desarrollarnos en conciencia y evolucionar espiritualmente. Y es exactamente ahí misma donde nos encontramos. Ahora que mencionas un gimnasio, yo pienso que hemos estado ejercitando casi como si fuese una clase extrema de yoga, porque nos hemos visto en la necesidad de flexibilizar todos los músculos de la mente y empezar a integrar conceptos que a lo mejor jamás nos imaginamos que íbamos a tener que integrar a nuestra vida. ¿Qué ves tú que ha cambiado en la mente del ser humano? En la mente no solo del individuo, sino de forma colectiva. ¿Y cómo ves que podamos seguir cambiando? Desde tu punto de vista, ¿qué se avecina, Emilio? Hombre, lo primero, Mirna, es constatar que lo que hemos vivido en el 2020 era difícil de adivinar en lo concreto, pero yo creo que muchas personas lo intuían en lo abstracto. Es decir, el que esto se iba a plasmar en una crisis sanitaria con las características que ha tenido, etcétera, etcétera, posiblemente eso no estaba en la predicción, en la prognosis de ninguna persona o de muy pocas personas. Ahora bien, creo que en nuestro consciente colectivo, porque la humanidad tiene un consciente colectivo, en ese consciente colectivo sí había la percepción de que algo importante iba a ocurrir. Y esa percepción viene del hecho de que ya llevamos unos cuantos años, por no decir unos cuantos lustros, en donde podemos percibir que hemos entrado en una especie
hablando de ese qué, no tanto del cómo, de que hablaremos después, sino centrándonos en el qué, podemos percibir que desde esa perspectiva del qué, llevamos ya unos cuantos lustros en una especie de huracán. Una sociedad, una humanidad, unas circunstancias que nos rodean, conflictivas, convulsas, en muchos casos dolorosas, cuando no sufrientes, y que se vienen poniendo de manifiesto de muchas maneras. Me gusta compartir que en lo que llevamos de siglo, esta no es la primera pandemia. Ya hemos vivido otras antes, no con la intensidad posiblemente de esta, pero la gripe aviar, la gripe porcina, ya han estado con nosotros. Han estado con nosotros acontecimientos que han conmovido a la humanidad en su conjunto, desde catástrofes naturales hasta circunstancias como el famoso 11S y los denominados atentados de Nueva York. Hemos vivido muy recientemente, entre el 2008-2012 y las secuelas todavía no han terminado, una enorme crisis que fue inicialmente bancaria y que ha terminado por tambalear los cimientos de la economía mundial, de todo lo que tiene que ver con el sistema financiero y con el sistema empresarial. Y cuando estábamos todavía en todo ese torbellino, ha llegado ahora lo que hemos vivido en el 2020. Con lo cual, no se trata de que seamos adivinos, pero tengo la percepción de que de alguna manera nuestro consciente colectivo, repito, de alguna forma vaticinaba que se iba a producir una nueva vuelta de tuerca. Y esa vuelta de tuerca se ha producido durante el 2020. Y además esa vuelta de tuerca va a tener lógicamente efectos que van a ir más allá del 2020. Ya estamos aquí a las puertas del 2021 y es obvio que una serie de secuelas, una serie de consecuencias de lo vivido en el 2020 van a seguir desplegándose durante el 2021. La propia pandemia, la propia crisis sanitaria va a tener todavía un desarrollo con todo el tema de las célebres vacunas, pero también desde el punto de vista de los efectos económicos y sociales de todo lo que hemos vivido en el 2020, va a tener muchas plasmaciones en el 2021. Con lo cual, cuando todo esto lo contemplamos en conjunto, se afianza el hecho de que estamos viviendo unas circunstancias de vida que sin duda ninguna, como antes comentábamos, hay que percibirlas y hay que experimentarlas como factor de impulso de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo consciencial, pero que forman parte de un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Y no nos debemos engañar a ese respecto, ni engañar ni autoengañar. Esto no va a terminar, porque venimos de una dinámica que no va a concluir cuando lo que hoy estamos viviendo aparentemente concluya, sino que esto será la puerta a nuevos acontecimientos distópicos que nos van a acompañar. Ahora bien, todo esto hemos compartido ya, lo hemos apuntado, que tiene una incidencia muy importante también desde el consciente colectivo y desde el consciente personal de cada cual en nuestro desarrollo. Y a ese respecto me gustaría rescatar, Mirna, una expresión que se usó mucho con ocasión de aquel célebre 2012, con todo lo que se habló del 21 de diciembre del 2012, todo lo que se comentó acerca de lo que los mayas habían percibido, del final de la gran cuenta, etcétera, etcétera. Yo estoy convencido de que ahí se inició una fase nueva para la humanidad y rescato de todo lo que en aquel momento se compartió, que fue mucho, a veces con más fundamento, a veces con menos fundamento, pero rescato una expresión, la sala de los espejos. La sala de los espejos. Los mayas vaticinaron que al final de su gran cuenta, lo que viviría la humanidad sería una especie de gran sala de los espejos. Y la gran sala de los espejos, tal como ellos enseñaron, son circunstancias donde todo se hace evidente, donde todo se ve, donde todo el velo cae y donde todo lo podemos vislumbrar. Podemos vislumbrarnos en primer lugar a nosotros mismos, y podemos vislumbrar la realidad de lo que hay en la sociedad. Y creo que este año 2020 y lo que vamos a vivir en el 2021 es una magnífica plasmación, Mirna, de esa sala de los espejos. Una sala de los espejos que nos está mostrando con mucha claridad lo que se mueve a nivel mundial, como nunca antes, para que se caigan los velos, para que no haya ninguna duda del sistema socioeconómico en el que estamos,
para que no haya ninguna duda de los paradigmas y las pautas y los intereses creados que marcan ese sistema, y por supuesto también para que nos veamos a nosotros mismos, porque esto es enormemente importante. En el año que ahora termina, y lo podremos ver con más contundencia en el año que ahora comienza, no todos los seres humanos lo estamos viviendo igual. Volvemos a lo de antes. El qué es el mismo, pero el cómo está siendo muy diferente. Estamos percibiendo que hay personas que no terminan de ver. Es decir, en esa sala de los espejos es como si todavía mantuvieran un velo en sus ojos que le impiden percibir lo que está pasando y le impiden percibirse a ellos mismos en el contexto de ese gran gimnasio de la vida en el que estamos inmersos. Pero hay también personas que entreven, es decir, que el velo se está cayendo, pero ante ellos no quieren ver. Es decir, entreven, pero no quieren ver. Y hacen como el avestruz que mete la cabeza bajo tierra y prefiere no enterarse de lo que está ocurriendo, ¿no? Y hay un dicho en español muy famoso que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Y a partir de ahí hay muchas reacciones, hay muchas formas de actuar en el cómo vivimos el qué. Y lo importante es darnos cuenta, insisto, de que estamos ante una maravillosa sala de los espejos, que aquel que quiera ver, aquel que quiera abrir los ojos, todo lo va a tener delante. Ha sido así en el año que ahora termina, va a ser sobre todo así en el año que ahora comienza, y va a ser una gran oportunidad para comprobar cómo cada uno es y cómo cada uno se comporta ante unos acontecimientos que son sin ningún tipo de duda de turbulencia, de conflicto, pero que en función de cómo lo vivamos puede meternos en las arenas movedizas del conflicto, de la convulsión y del miedo, o puede ser una oportunidad maravillosa para sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo a disposición de los demás. Y desde luego, Mirna, mi apuesta personal, mi apuesta en conciencia es esa, que todo esto sea un factor de impulso para conocerme mejor, conocer mejor la realidad que me rodea, interactuar cada vez con más equilibrio y más armonía con esa realidad que me rodea, por convulsa que pueda ser, desde el conocimiento de mí mismo, y con todo ello sacar lo mejor que hay en mí y ponerlo al servicio de los demás. Y eso es algo que está a la mano y al alcance de cualquier ser humano en estos momentos. Muy de acuerdo contigo, Emilio. Me parece que sí, estamos todos muy todavía dentro de esa cueva de Platón, dentro de esa ilusión en la que creemos que la sombra es la luz, que la luz nos viene a hacer daño. Y los que a lo mejor tienen un poquito de ganas de salirse se dan cuenta que la luz hiere, que te hiere los ojos, que no es fácil despertar y ver qué es lo que realmente está pasando. Es un lujo poderte tener aquí porque tú tratas estos temas de espiritualidad tan sutiles, tan místicos, pero también tienes una gran experiencia en política pública, en manejo del Estado. Y lo que yo quiero tomar la oportunidad es de que tú me digas realmente, porque pueden estar estos que están polarizados hacia el caos social, hacia todo lo bien o mal que se ha manejado esta situación, y están estos que pueden estar polarizados hacia la posición de flor de loto y que todo está completamente bien. ¿Cómo amalgamamos? ¿Cómo encontramos un punto, una línea del medio en la que podamos seguir ejerciendo como ciudadanos útiles y como ciudadanos en conciencia, que sabemos que detrás de todo esto hay una razón espiritual que está dando lugar a que esta experiencia se manifieste? Planteas un asunto de un enorme interés, Mirna, porque efectivamente coincido contigo de que hay bastante confusión con relación a esto. Estamos hablando, en definitiva, de conciencia. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo, cuando hablamos de no centrarnos solamente en el qué, sino en el cómo vivimos el qué, cuando hablamos de sacar lo mejor de nosotros mismos, etcétera, etcétera, o de utilizar el gimnasio de la vida como factor de impulso para nuestro crecimiento, estamos hablando de conciencia. Y la conciencia no ha lugar a ser interpretada, la conciencia es lo que es. Es algo objetivo, no es algo subjetivo. Me refiero con ello a que desde la noche de los tiempos, la sabiduría antigua, los maestros y maestras, los sabios y sabias,
nos han dicho con claridad en qué consiste y cómo se practica la consciencia, para que no hubiera equívocos, para que no hubiera confusiones. Y además, por distintas circunstancias, se da el hecho de que en la lengua que tú y yo hablamos, en el español, en el castellano, el diccionario de la Academia de la Lengua define con mucha precisión lo que la conciencia es y lo que la consciencia significa, para que no haya confusiones. No pasa así con todas las palabras. A veces el diccionario, la interpretación que hace de las palabras no coinciden exactamente con el significado profundo de las mismas. Pero se da la circunstancia, y creo que es una maravillosa noticia, de que con relación a la consciencia, el diccionario lo define estupendamente. Porque cuando nos vamos al diccionario y buscamos el vocablo consciencia, nos habla de que la consciencia significa varias capacidades. Y entre las capacidades que se citan, haciendo una especie de síntesis, podemos encontrar tres fundamentalmente. Primero, por supuesto, la capacidad de conocerse a uno mismo, la capacidad de ir percibiendo cómo es nuestro mundo emocional, nuestro mundo mental, para equilibrarlo, para armonizarlo, también lo que es nuestro mundo físico para llevar una vida saludable, una vida equilibrada, que también tenga repercusiones de vitalidad en nuestro cuerpo etérico energético, y el conocimiento de uno mismo también conlleva el percibir que no somos solamente la apariencia, que tiene fecha de caducidad, nuestro pequeño yo, el yo físico, emocional, mental y físico y todo lo que es la personalidad que a ello va asociada, sino el darnos cuenta de que hay algo más, que hay algo imperecedero, que no tiene fecha de caducidad, con el nombre que cada uno le quiera dar y que para no meternos ahora en terminología, vamos a llamar la esencia, eso que está en ti y en mí, que es imperecedero y que sigue vivo cuando se produce eso que denominamos muerte. Pues bien, eso es conocerse a uno mismo y eso tiene que ver con la consciencia. Es la primera plasmación de la consciencia. Pero la segunda plasmación de la consciencia, si esta primera, fíjate, Mirna, es muy interior, ¿verdad? Es muy de reconocimiento de uno mismo. La segunda plasmación de la consciencia, a la luz del diccionario, es el conocimiento de la realidad que nos rodea. Porque la consciencia también significa ver el mundo en el que estamos, ver la circunstancia de la vida. La consciencia no significa aislarte, la consciencia no significa refugiarte en ti, significa conocerte a ti mismo, pero también conocer ese mundo que está en tu entorno e indagar sobre él y el mirar más atrás del escenario para ver la tramoya que puede haber detrás de los acontecimientos. Eso también es consciencia, es una perspectiva exterior. La primera es interior, esta segunda es exterior. Y nos dice finalmente el diccionario que la consciencia finalmente conlleva también interactuar con esa realidad. Fíjate, hay una perspectiva interior, hay una perspectiva exterior y finalmente hay un punto de encuentro. Desde el conocimiento de mí mismo y el conocimiento de la realidad que me rodea, interactúo con esa realidad. Y eso es la consciencia en su estado puro. Y eso tiene que ver con ese punto intermedio, con ese justo medio que decía Aristóteles y al que tú has hecho referencia, que significa el buscar el punto de equilibrio entre lo interno y lo externo. No podemos andar por la vida cojos o tapándonos un ojo. La consciencia conlleva lo interior y lo exterior y equilibrar e interactuar ambas perspectivas. Hay personas que dicen, no, a mí solamente me interesa lo interior y lo exterior como si no existiera. Ya cada uno, yo estoy en mi mundo, en mi retiro. Bueno, pues, en fin, eso no es consciencia, eso es una visión muy parcial de la consciencia y significa andar por la vida tapándose un ojo. Otras personas están muy volcadas a lo exterior y están todo el tiempo pendientes de lo exterior y de lo que ocurre, lo que deja de ocurrir, las manipulaciones, las mentiras, no sé qué, no sé cuánto, que está muy bien esa indagación, pero ojo, no olvides que también desde el punto de vista interior tienes un trabajo que hacer contigo mismo. Entonces, el punto de equilibrio significa utilizar los dos ojos, la consciencia desde la perspectiva interior y la consciencia desde la perspectiva exterior y finalmente conjugarlo con un movimiento por el mundo
y un movimiento por el mundo que voy desarrollando desde ese afianzamiento con mi esencia y con lo que realmente soy. Y esto es, Mirna, lo que nos han enseñado los maestros y maestras. Esto no es un tema que diga un tal Emilio, esto no es un tema que diga yo, es un tema que yo estoy aquí sintetizando, pero que ha sido mostrado, enseñado de una forma espectacular por los maestros en su teoría y en su práctica. Y pongo simplemente dos ejemplos y termino. El ejemplo de Siddhartha Gautama Buda y el ejemplo de Jesús de Nazaret, de Cristo Jesús. En el caso de Siddhartha Gautama, conocido como Buda, él vivía en un palacio retirado. Esa era su vida. Y él en conciencia tomó la decisión de abandonar el palacio y meterse en la vida, vivir la vida, adentrarse en el gimnasio de la vida. Y fue adentrándose en el gimnasio de la vida cuando vivió la experiencia que denominamos de iluminación. Creo que es un ejemplo precioso de un ser evolucionado y un ser que está evolucionando, pero que comprueba y se da cuenta de que tiene que abrir las puertas de ese retiro en el que estaba, abrir las puertas al mundo, desarrollar esa conciencia en el mundo y ahí precisamente desde su perspectiva interior y en el equilibrio con el exterior es cuando consigue lo que denominamos iluminación. Y en el caso de Jesús de Nazaret, en el caso de Cristo Jesús, es obvio, es muy evidente, ¿no?, que es un ser enormemente evolucionado, un gran maestro, para mí, el maestro de los maestros, pero que en un momento concreto dice, ha llegado el momento. ¿Y ha llegado el momento de qué? De lanzarse al mundo. Y él tiene varios años de vida pública. Y esos años de vida pública donde él muestra sus enseñanzas, su sabiduría, sus parábolas, él no para de moverse. Un psicólogo de los que hoy abundan lo llamaría una especie de hiperactivo porque no paraba de moverse de un lado para otro. Es una preciosa manifestación de lo que es una conciencia desde el punto de vista interior enorme, porque plasmó todo lo divino, toda la esencia que en nosotros, en cualquier ser humano, pero él lo consiguió, luce y es nuestra auténtica realidad, y lo hizo con una clarísima manifestación hacia el exterior, con un clarísimo compromiso con el exterior y dando enseñanzas que gracias a eso son hoy extremadamente válidas. Así que, Mirna, a este respecto no debe haber dudas, porque lo que la conciencia per se es y significa, y lo que los maestros y maestras nos han enseñado acerca de ello, la conciencia tiene tres patas: la interior, la exterior y la conjugación en equilibrio de ambas. Y si no, no es conciencia, es otra cosa, y no nos debemos autoengañar al respecto. Gracias, Emilio. Conforme vamos avanzando en esta conversación, yo quería tocar un par de puntos un poco más directamente. Este ha sido un año en el que nuestras necesidades básicas se han visto vulneradas, ¿verdad? Requerimos amor, requerimos afecto, requerimos ser seres sociales, requerimos sustento, y precisamente esas han sido las áreas en las que muchos se han visto vulnerados. Muchos trabajos han desaparecido, puestos de trabajo, otros también han crecido y han nacido, pero creo que podemos hablar de que una muy gran parte de la población ha visto su ingreso económico disminuido, y también nuestras relaciones interpersonales han cambiado. Hay muchas personas que se han visto forzadas a estar solos, a pasar tiempo consigo mismos, que es otro tema también fascinante. Otros que nos hemos visto en la necesidad de pasar más tiempo con nuestros familiares del que estábamos acostumbrados. Vamos uno por uno. En relación con el sustento, con lo que requerimos para funcionar, el dinero. ¿Cuál es tu enfoque en relación con esto y en estos momentos en los que a lo mejor no tenemos lo mismo que teníamos antes o tememos que mañana no lo podamos tener? Pues te agradezco muchísimo el tema que planteas, Mirna, y muy brevemente quiero compartir contigo que hace años de esto, porque ya hace años que di un giro a mi vida, pero durante mucho tiempo estuve colaborando con Naciones Unidas como consultor, en programas de cooperación, en programas de desarrollo. Presidí el programa de desarrollo regional y local de la Organización Internacional del Trabajo, del Sistema de Naciones Unidas, y durante muchos años me estuve moviendo por muchos puntos del planeta en labores, entre comillas, por sintetizarlo, de cooperación al desarrollo.
Y quiero compartir contigo que esa experiencia fue muy enriquecedora, fundamentalmente porque cambió por completo mi prisma hasta el punto de dejar esa vida. Fue uno de los factores que me llevó a dejar eso, porque hubo una época en mi vida que yo me desplazaba como economista, como experto, como persona, como profesor universitario, responsable político. Yo me desplazaba a sitios, entre comillas, subdesarrollados. Tengo que reconocerlo ahora y no tengo ningún problema porque confieso que he vivido, como Pablo Neruda, confieso que he vivido, me desplazaba con prepotencia. Ahí voy yo a enseñar a estos pobres, a estas pobres que no saben muy bien cómo lidiar con el mundo en el que estamos, pero yo aquí con mi sapiencia voy a darle conocimientos, habilidades para que puedan desarrollarse. Claro, poco a poco, Mirna, no fue un proceso de una vez, ni de dos, ni de cuatro, fueron años. Me fui dando cuenta que cuando yo iba en el avión para allá, iba con esta idea. Pero cuando volvía del avión hacia mi casa, se me fueron cambiando los esquemas, porque fui percibiendo que era yo el que realmente recibía enseñanzas, que no era yo el que enseñaba, era yo el que recibía enseñanza de esas personas. Si esas personas que desde el punto de vista del Producto Interior Bruto, la renta per cápita, la capacidad adquisitiva, etcétera, 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 estaban muy por debajo. Pero la realidad es que ellos y ellas me mostraban una forma de vivir que ni por asomo teníamos y seguimos sin tener en los sitios, entre comillas, desarrollados. Y me fui dando cuenta que el secreto, Mirna, no está en necesitar muchas cosas, ni en creer que lo mucho que necesitamos lo necesitamos mucho, que es el mundo artificial, la sociedad de consumo, la raza de deudores y de crédito en el que estamos metidos, sino que la vida es mucho más sencilla. Con eso no quiero decir que esas personas, por supuesto que tienen derecho a no padecer hambruna severa, a tener unos ingresos de subsistencia mínimo, que por cierto, la economía actual, con la tecnología actual, lo puede garantizar sin el más mínimo problema, sin el más mínimo problema. Nota a pie de página, con el dinero que los estados, las haciendas públicas, regalaron a los bancos con ocasión de la crisis financiera del 2008-2012, con el dinero de los contribuyentes que le regalaron a los bancos, sociedades privadas anónimas como todos sabemos, hubiera habido dinero suficiente para sufragar todos los programas de educación, salud y alimentación de Naciones Unidas para todo el planeta durante 251 años. Durante 251 años. Por tanto, esto no es un problema de recursos, los recursos están ahí. Cosa distinta es la voluntad de usar esos recursos para lo que de corazón y también por sentido común, y no digamos ya por sentido humano y de conciencia, deberíamos usar. Todo lo que estoy compartiendo, por tanto, ahora, a la luz de esta experiencia personal que estoy aquí exponiendo, no va en detrimento de este gran hecho, de esta gran verdad. Pero ojo, ojo, porque yo ahí encontré una solidaridad, encontré una cooperación, encontré una forma de vivir sencilla, encontré que se atiende a las necesidades básicas y ha habido una poda o ni siquiera ha llegado una serie de necesidades artificiales que nosotros tenemos metido en nuestra vida. Con todo esto, ¿a dónde voy, Mirna? Pues voy también al hecho de lo que he vivido en la crisis económica de hace unos años y estoy viviendo ahora con amigos y con amigas, que se le ha venido su sistema económico, lo que era su mundo laboral, su mundo económico, se ha venido abajo. Y eso para ellos, no tanto para los que lo han vivido en este año que termina, el 2020, porque es muy reciente, pero aquellos amigos y amigas, bastantes, que en el 2008, el 2010, el 2012, el 2014, todo se le vino abajo, muchos de ellos me dicen, Emilio, qué agradecido le estoy a esta experiencia, porque estaba atado a una forma de vida que realmente no es la mía. Y es verdad que estaba atado a ella y estaba atado a la necesidad de unos ingresos que me mantuvieran aferrado a una sociedad del consumo, a una sociedad del crédito, y esto se ha venido abajo y ha obligado a que me reinvente, me ha obligado a buscar nuevos caminos. Y ahora mi mundo económico está más reducido. Tengo una menor capacidad adquisitiva, tengo una menor capacidad de consumo, pero soy mucho más feliz, me encuentro mucho más pleno,
me encuentro mucho más realizado. Y esto, Mirna, es fundamental el que nos demos cuenta. Por supuesto que hay una obligación moral y yo haré lo que esté en mi mano por esa justicia a costa de lo que sea para que todas las personas tengan un mínimo de subsistencia garantizado. Forma parte de ese equilibrio entre lo interno y lo externo a lo que antes hacíamos referencia. Actuar por la justicia y actuar por la justicia sin menoscabo incluso del coste que pueda tener para mí mismo. Pero siendo esto así, y a la luz de tu reflexión, apunto esta reflexión. Ojo, ojo, ojo. Ojo, porque no se trata de seguir enganchados a un sistema ilógico, un sistema inhumano, un sistema que para colmo en ese crecimiento insaciable del consumo, del crédito, hace un daño enorme a la madre tierra, hace un daño enorme a la naturaleza. Lo que estamos viviendo es una gran oportunidad también de recuperar el sentido común y de decir, mira, este apretón que me está dando la vida me está obligando a soltar y también me está obligando a soltar cosas desde el punto de vista económico. Pero eso es simplemente una oportunidad que me está dando la vida e incluso una exigencia que el gimnasio de la vida me está poniendo por delante de algo que yo ya antes por mi propio medio tendría que haber hecho. Y como no lo he hecho, ahora la vida me lo está poniendo por delante. Porque hace mucho tiempo, Mirna, que tuvimos que darnos cuenta que no necesitamos tanta ropa ni tantos zapatos, que no necesitamos una casa, dos casas, tres casas, que no necesitamos un coche, dos coches, tres coches, que no necesitamos un televisor, dos televisores, tres televisores, que la vida es otra cosa, que la vida significa recuperar, y esto es otra gran enseñanza que nos están dando estas circunstancias, recuperar el distinto significado y no confundir el valor con el precio. ¿No nos damos cuenta que hemos confundido valor y precio? Que solamente damos valor a las cosas que valen muchos dólares, que valen muchos euros, pero es que esa no es la realidad. Es que las cosas que realmente tienen valor tienen tanto valor que no tienen precio. Con lo cual, la capacidad adquisitiva, mayor o menor, no tiene nada que ver con esas cosas, porque el cariño, la amistad, el amor, todo lo que significan esas relaciones personales que tú antes apuntabas y de las que hablaremos ahora, eso tiene tanto valor que no tiene precio. Eso no se puede comprar ni pagar ni con dólares ni con euros. Pertenece a otra dimensión de las cosas. Y un amanecer y un atardecer y una charla con amigos o con amigas o el contacto con la naturaleza en el sentido más amplio, eso no tiene precio. Un paseo por un parque, un paseo por una playa, un paseo por una montaña, eso tiene tanto valor que no tiene precio. El sentarnos con nosotros mismos, el respirar conscientemente, el mirar hacia adentro, el percibir cómo esa respiración consciente te va llenando de paz y te va llenando de armonía. Eso no tiene precio. El hacer pausas en el día a día, el pararte, el mirar a tu alrededor, el ser consciente de lo que te está rodeando con tranquilidad, con serenidad, aunque sean unos cuantos minutos a lo largo del día, eso tiene tanto valor que no tiene precio. Y podía seguir, Mirna. Hemos subvertido los valores. Esta sociedad mercantilista, materialista, le ha dado la vuelta como un calcetín a los valores hasta el punto que los valores han desaparecido. Y creo que esta es una enorme oportunidad, incluso por la presión externa, no ya por una voluntad propia, sino por una presión externa que nos obliga para que volvamos a poner las cosas en su sitio. Dicho con más extensión de lo que me hubiera gustado ser más sintético, pero esto es lo que puedo compartir a la luz de esta estupenda reflexión que has puesto sobre la mesa. Muy, muy de acuerdo contigo, Emilio. Hemos desvirtuado la relación necesidad y ser humano. Creo que vamos más hacia el confort, estamos más al servicio de las cosas que las cosas a servicio nuestro. Hay algo que me parece súper interesante y es que estas necesidades artificiales, que me encanta el término, parece que es esto que nos ha seducido y es como esta comida chatarra con la que tratamos de alimentar es el hambre de conexiones reales, de momentos reales, el hambre de atardeceres, el hambre de abrazos. Y bueno, es un sistema perfectamente planeado, la logística ha sido perfecta porque tenemos muchos años sin darnos cuenta que a lo mejor
No era la cartera lo que yo quería, la cartera de X cantidad de dólares o euros, sino era el abrazo o era la persona que me la tenga mientras yo me siento en la silla. Con esto vamos al tema de las relaciones interpersonales. Tenemos ahora las dos polaridades en estos últimos meses, el que se ha quedado solo y el que ha tenido que pasar más tiempo del acostumbrado con sus seres queridos. ¿Cuál es tu enfoque en relación con esto? Bien, cuando hablamos de todo lo que está aconteciendo con la famosa crisis sanitaria, por supuesto que hay mucho que hablar y se sigue hablando mucho al respecto. Que si lo que acontece tiene un origen natural o un origen artificial, que si es provocado o que si ha sido accidental, etcétera, etcétera. A mi modesto entender, lo importante no es eso. Que no digo que no se indague, no digo que no se hable al respecto, pero lo importante es darnos cuenta de los efectos que eso está teniendo por las distintas medidas que se están adoptando. Y fundamentalmente, Mirna, voy a un hecho que, por denominarlo de una forma simple y que pueda llegar con facilidad, denominaría el enfriamiento. Es cierto que hay personas que están teniendo que convivir más de lo que le gustaría, pero eso no deja de ser excepciones dentro de un marco mucho más amplio donde lo que prima es el enfriamiento. ¿El enfriamiento qué significa? El enfriamiento significa, por ejemplo, el distanciamiento social. El enfriamiento significa, por ejemplo, las limitaciones e incluso prohibiciones de movilidad, de desplazamiento, etc. El enfriamiento significa un distanciamiento social que, a través de un montón de influencias de medios de comunicación, hace que mucha gente vea al prójimo como una amenaza. El prójimo es una amenaza porque me puede contagiar, porque me puede meter algo en mí que incluso me puede costar la vida. Y eso no está ocurriendo solamente en adultos, sino que está ocurriendo también en adolescentes y en niños. En niños pequeños que en las escuelas se les está formateando para que vean en el compañero o en la compañera una amenaza potencial que puede ocasionarle a ellos la enfermedad o que puede hacer que ellos contraigan una enfermedad que se la traspasen a sus papás o se la traspasen a sus abuelos con el sentimiento de culpabilidad que ello conlleva. Esto es el distanciamiento social. El distanciamiento social es la coacción, la prohibición, las limitaciones desde el punto de vista de las relaciones personales, desde el punto de vista de las relaciones familiares y desde el punto de vista de las relaciones sociales, que se está produciendo de un modo tremendo y que además es curioso que se está produciendo en el contexto que a algunos le interesa que se produzca. Pongo un ejemplo, Mirna. Yo tengo dificultades legales, normativas, cosa distinta es lo que yo puedo hacer o dejar de hacer, pero hay un marco normativo que me dificulta el poderme ver con mis hijos, el poder compartir con mis amigos y mis amigas. Vivo una situación donde actualmente el toque de queda es desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Todas las actividades que no son esenciales se cierran a las 6 de la tarde. Cuando me veo con gente no nos podemos ver más de 6 personas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, si tengo que viajar cogiendo el tren de alta velocidad, el AVE, a Madrid, 2 horas y media, o a Barcelona, 5 horas y media, que por razones laborales lo tengo que coger, me encuentro con el hecho de que no hay ningún problema para que entre en un tren donde el número de trenes se ha reducido, antes eran muchos y ahora son pocos, donde el número de vagones se ha recortado, antes había muchos vagones y ahora hay muy pocos vagones, y eso significa que finalmente yo tengo que ir durante 2 horas y media a Madrid, ida y vuelta 5 horas, o 5 horas y media a Barcelona, ida y vuelta 11 horas, con un señor o con una señora que está pegado a codo conmigo, y 2 por detrás y 2 por delante. Vamos a ver en qué quedamos, Si es tan importante ese distanciamiento, ¿por qué se aplica en un bar? ¿Por qué se aplica en los encuentros familiares? ¿Por qué se aplica en un teatro? ¿Por qué se aplica en un cine? ¿Por qué se aplica en centros públicos donde la gente nos encontramos
y nos podemos relacionar y, sin embargo, no se aplica, por ejemplo, en un vagón de un tren. ¿Por qué? ¿Por qué en unos sitios sí y por qué en otros sitios no? Y claro, esto desde el punto de vista de la conciencia que decíamos antes, que tiene una vertiente interior, una exterior y un punto de encuentro en equilibrio, desde la perspectiva exterior nos tiene que llevar a preguntarnos cosas. ¿Qué es lo que se está persiguiendo con esto? ¿Qué es lo que se está persiguiendo con una serie de medidas que somos muchos los que creemos que a lo mejor los técnicos, los expertos lo están tomando de buena fe? Yo no digo que no, pero que lo que están teniendo es un impacto social enorme de distanciamiento, de ruptura de las relaciones personales, familiares y sociales y, en definitiva, de enfriamiento, poniendo el dedo en unas cosas y, curiosamente, no poniendo el dedo en otras cosas. Y ahora quiero lanzar una llamada muy fuerte, Mirna, en todo lo que tiene que ver con la cultura. Vamos a ver, la cultura, decían los griegos, que de donde viene el término, que es el cultivo del alma. Y todo lo que tiene que ver con la cultura, con los espacios de encuentro cultural, están siendo sometidos a un absoluto desierto. Es decir, ahí no hay ningún tipo de conmiseración, no hay ningún tipo de excepción. Ahí las normas se aplican a rajatabla, sin ningún momento de un poco de respiro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo lo que tiene que ver con la creatividad? ¿Por qué todo lo que tiene que ver con eso que constituye fundamentalmente el ser humano, que es ese cultivo del alma, está siendo especialmente castigado y especialmente fustigado? Termino, Mirna, compartiendo conmigo que tengo la percepción de que esto que está ocurriendo, sea cual sea su origen, está siendo usado y utilizado para meter en la sociedad, en la humanidad, un enorme enfriamiento. Y ese enfriamiento va dirigido a enfriar el espíritu humano. Nuestra intuición, nuestra inspiración, nuestra sensibilidad, nuestra ternura, nuestros dones y talentos, nuestras capacidades creativas. Incluso se nos intenta convencer de que la máquina, la tecnología, la inteligencia artificial está por encima del humano. Y eso no es así. Por supuesto que la inteligencia artificial es maravillosa y tiene multitud de plasmaciones, pero ojo, esa inteligencia artificial primero debe ser una oportunidad para conseguir lo que antes comentábamos, que todo el mundo viva con un mínimo de dignidad y para liberar al ser humano de la esclavitud de venderse como fuerza laboral. Para eso debe servir la inteligencia artificial y bienvenida sea. Pero no se quiere usar para eso. La inteligencia artificial, los algoritmos informáticos se quieren usar para convencernos de que la máquina y la inteligencia están muy por encima del humano. Y eso no es verdad, porque la inteligencia artificial, por inteligente que sea, nunca podrá sustituir lo que constituye lo íntegramente humano. Repito, la intuición, la inspiración, la sensibilidad, la ternura, la creatividad, eso que constituye la esencia del humano nunca podrá ser sustituido por la inteligencia artificial y de hecho no deberían confrontarse. Las dos tienen su sitio, la inteligencia artificial y el espíritu humano, pero se nos quiere convencer de lo contrario. Se nos quiere convencer de que la tecnología es muy superior para que de esa forma nosotros nos convirtamos en una especie de peones al servicio de la máquina, para que nosotros nos convirtamos en una especie de híbridos al servicio de la máquina. Y esto, Mirna, lo están llevando a cabo personas, intereses creados, que le interesa que esto sea así, porque el control, el dominio de 8.000 millones de seres humanos es muy difícil de llevar a cabo. Lo tienen cada vez más difícil, primero porque somos muchos y segundo porque cada vez de esos muchos somos muchos los que tomamos conciencia. Y a la hora de buscar una forma, a la hora de buscar una herramienta para seguirnos dominando, el enfriamiento. Ha llegado el momento y lo que intentan hacernos, enfriarnos. Y a partir de ahí, con el mismo entusiasmo que lo he manifestado, con la misma vehemencia que lo he manifestado, digo con claridad que es el momento de la calma, de la serenidad, de darnos cuenta de lo que quieren y a partir de ahí de vivir de una forma radicalmente distinta de la que quieren. Darnos cuenta de lo que quieren y vivir de una forma radicalmente distinta de lo que quieren. Y esto nos conduce finalmente a una práctica de vida. Una práctica de vida que tenga que ver con lo que yo soy, con mi esencia, con mi verdadero ser y con lo que tú eres y con lo que todos somos, y no la práctica de vida que ellos quieren que llevemos a cabo,
que nos lleva nuevamente al consumismo, al crédito, a un estilo de vida trepidante y estresante, etcétera, etcétera, etcétera. Perdona porque me he dilatado demasiado en la respuesta, Mirna. Bueno, ¿cómo te voy a perdonar por hacernos este gran gusto, por este rato tan placentero? Vamos llegando al final de esta conversación, Emilio. Estamos en el hoy, estamos en el ahora, esto es lo que tenemos, lo que hemos creado entre todos. Am, ¿Cuál es tu invitación para cerrar esta conversación? Quiero tus comentarios finales, a ver si esto que dices termina o invita a despertar por lo menos a aquellos que ya sientan que han dormido lo suficiente. Los que quieran seguir dormidos, que sigan dormidos, pero esos que empiezan a sentir ese stretch, que empiezan a estirar y dicen, creo que me llegó el momento de salir de la cama. ¿A qué los invitas, Emilio? Pues mira, lo invito en primer lugar a que seamos conscientes que ha habido almas encarnadas, lo mismo almas que están encarnadas ahora mismo, épocas atrás, que nos anunciaron lo que estamos viviendo. Y esto no es algo que yo diga por decir, es algo que he comprobado, que he estudiado con profundidad. Ha habido hombres y mujeres que no eran adivinos, Mirna, no eran adivinos, sino que eran maestros y maestras que conocieron perfectamente cómo evolucionan los ciclos, porque todos son ciclos, menores y mayores, y cómo evoluciona la consciencia. Y anunciaron que vendría un momento en la humanidad, que llegaría un momento donde viviríamos estos apretones. Ellos sabían perfectamente lo que hoy podemos empezar ya nosotros a percibir y a experimentar, que la consciencia es como un tren que evoluciona, que avanza sobre dos raíles. El raíl de lo mejor y el raíl, entre comillas, de lo peor. El raíl de lo utópico, lo que tiene que ver con el amor, con la alta vibración, y en el raíl de lo distópico, que es lo que a nivel personal podemos denominar nuestras noches oscuras, y que habremos muchas personas que están viendo este encuentro entre tú y yo, son conscientes porque lo han vivido, que esas noches oscuras, ese fallecimiento de un ser querido, esa enfermedad, esa ruptura traumática de pareja, esos problemas económicos fuertes y potentes, le han servido como factor de impulso en su consciencia. Pues bien, lo que pasa a nivel individual también pasa a nivel colectivo, y la evolución de la consciencia de la humanidad va por el carril del utópico cada vez que la humanidad pone en marcha magníficas iniciativas llenas de amor, de solidaridad, de altruismo, etcétera, pero también, curiosamente, el carril de lo distópico también ayuda, porque debido a esa distopía, debido a esa noche oscura colectiva como la que estamos viviendo, más gente se va dando cuenta, más gente va tomando conciencia, y eso hace que cada vez la evolución de la conciencia de la humanidad vaya avanzando cada vez más. Y esto es lo que estamos viviendo, Mirna. Y por tanto, yo hago un llamamiento claro a la esperanza. No a la esperanza lela de que las cosas vuelvan a ser como eran. Por favor, no. Más de lo mismo no. Más de lo mismo no. Más egocentrismo, más egoísmo, más mercantilismo, más economicismo, más deshumanización, más desnaturalización. No, por favor. Más de lo mismo no. La esperanza de construir algo nuevo. Y esa esperanza de construir algo nuevo, pongo el énfasis en el hecho de que no es nada que tengamos que inventar, porque ya está en ti y está en mí, porque ya está en todos. La nueva humanidad no es algo que tengamos que, de alguna forma, inventar, porque ya está en nuestro corazón, ya late en mi corazón, ya late en mi alma y en la tuya y en la de muchos seres humanos. Lo que ahora corresponde es hacerla presente, y hacerla presente con una práctica de vida que sea coherente, que sea consistente, que tenga que ver y tenga sintonía con eso que realmente somos, no con la apariencia que tiene fecha de caducidad y la de la que intentan convencernos que es lo que solamente somos. No, 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 somos mucho más, somos algo imperecedero, divino, infinito y eterno, y eso tenemos el compromiso con nosotros mismos de plasmarlo, y si lo plasmamos estaremos creando la nueva humanidad. Y por tanto, la invitación que hago, Mirna, para concluir este año y comenzar con un pie maravilloso el año que viene, es una invitación a participar en esa nueva humanidad. Y lo reflejaría de la siguiente forma. Nada, nada de lo antiguo, nada de lo viejo está invitado a la nueva humanidad. Ni el poder, ni la riqueza, ni la competencia, ni el originar daño a otras formas de vida,
ni el originar daño a otros seres humanos, nada de eso a ningún nivel, ni el dominio, ni el control, está invitado a la nueva humanidad. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer en este 2021 que tenemos ahí a la vuelta de la esquina es, ¿estoy invitado yo? ¿Estoy invitado yo? Esa es la gran cuestión, Mirna. Y la invitación a la nueva humanidad no se compra online en Internet, ni se puede adquirir en ninguna taquilla de ningún sitio. Es algo que nos tenemos que crear, la invitación, cada uno de nosotros, para con nosotros mismos. Y esa invitación está a nuestro alcance. Pero que no tengamos ningún tipo de duda, que esa humanidad ya está ahí, que esa humanidad la estamos ya co-creando entre todos, que esa humanidad está entre comillas, y no soy adivino, a la vuelta de la esquina, sin saber ni la fecha ni la hora, pero está en términos históricos a la vuelta de la esquina. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer, sabiendo que nada de lo viejo está invitado a ella, es, ¿estoy invitado yo? Pues bien, que el 2021 sea un magnífico año para fabricarnos esa invitación. Pues de nuevo, gracias Emilio, que esta nueva humanidad donde el currency, la moneda es nuestra vibración y la forma como vivimos la vida. Gracias nuevamente y extendemos el agradecimiento a todos los que nos han estado acompañando. Les recordamos que somos Mindalia, que somos una organización sin ánimo de lucro, que hay muchas formas en las que nos puedes ayudar. Puedes dejarnos un me gusta en nuestro contenido, dejarnos algún comentario de energía positiva, suscribirte a nuestro canal, seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Cuando haces esto nos ayudas a llegar a muchas más personas en el planeta y ayudas a que se fomenten más espacios, como el espacio que acabamos de tener con Emilio Carrillo. Nos despedimos como siempre con mucha gratitud, pero mucha más gratitud y un abrazo mucho más fuerte, en especial el día de hoy para todos ustedes. Nuevamente gracias y pues hasta la próxima.